sociales, pero yo no soy un minero artesanal. Extorsionaron a los emprendedores, pero yo no soy emprendedor. Explotaron a nuestros niños, pero yo no soy un niño. ¿Quién tienes que ser para que te importe? La minería ilegal está destruyendo al país, porque depreda la naturaleza, corrompe autoridades y financia las redes de crimen organizado que están sembrando una ola de violencia y muerte en todo el Perú. Si no la detenemos pronto, vendrá por ti también. Colectivo Paz, País Seguro. Síguenos en nuestras redes. Cada mañana, y más precisamente de lunes a viernes a las 11, en esta casa radial se vive un jaranón. Y el jaranón tiene nombre, una y mil voces. Los anfitriones, Bartola en todo su esplendor, en punto de caramelo, y Marco Romero con toda su chispa. ¡Pero claro! La música en vivo, por supuesto. ¿Ahora es cuánto? Y lo mejor del cancionero tradicional sazonado con el talento de hoy. Una y mil voces. La fiesta del criollismo. Únete tú también en Radio Nacional. Sí, mi amor. Las nuevas voces se unen, forjando identidad, información y veracidad. Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Somos arte. Somos sabor. Somos historia y presente. Somos ritmo y creación. Esto es Somos Cultura. Queridos y queridos oyentes de Radio Nacional, empieza Somos Cultura, son 8:03 de la noche de hoy día martes 20 de mayo y como siempre nos hemos acostumbrado a decir que tenemos un programa especial, pero el día de hoy tenemos un programa especial. Es una cosa interesante porque tenemos un homenaje a Teodoro Lolo Fernández por el 112 aniversario de su nacimiento. La cultura tiene, entre otras cosas, una relación muy importante con el deporte. El deporte no solamente es algo que al practicarlo nos hace bien, sino también es un asunto que socialmente involucra algo que se conoce ya hoy día como industrias culturales. El fútbol, el vóley, los grandes deportes que tienen un arrastre masivo son un espectáculo, también tienen que ver con institucionalidades corporativas, negocios, y tienen que ver con una pasión muy grande. Ahora estamos escuchando aquí algo, el tema de montaña sobre Lolo Fernández. Claro. Acá le están subiendo a la música para empezar a generar este ambiente. Ajá. Y acá nuestros invitados están moviendo los pies abajo de la mesa. Y bueno, seguimos, porque el programa de hoy está dedicado a este aniversario de Lolo, pero además tiene que ver con literatura. Varios de los invitados tienen libros sobre la trayectoria del gran cañonero Lolo Fernández y sobre la institucionalidad de Universitario de Deportes. Quiero hacer en este momento un paréntesis porque todos sabemos que el Perú se divide casi en dos, y eso es algo que siempre se menciona, y prometerles a los del otro porcentaje que tendremos un programa sobre Villanueva con el objeto de nivelar las cosas, y para que acá se alegren de que eso tiene que ver con equidad y con muchas otras particularidades. Sobre todo para Freddy Cárdenas va este mensaje, que es uno de nuestros productores más queridos y que ahora está ahí sufriéndola. Por razón ni se ha parecido. No, ahí está. Ahí está. Ahí está. Por razón ya saben perfectamente de dónde proviene. Entonces ustedes se habrán dado cuenta que el ambiente, que el tono, que la forma en la que vamos a llevar adelante este programa tiene mucho que ver con algunos programas deportivos, pero como les decía, este es uno que se llama Somos Cultura. Y precisamente por eso estamos aquí con
Fernando Dávila Mena, autor del libro El Elegido. Sí, Gracias por estar con nosotros, más conocido como Bocha. Acá, y a ver cómo me mandan por acá el mensaje de tu relación como periodista del Trome y algunas otras cosas de las que vamos a conversar también. Está Carlos Echevarría, él es guionista del cómic El Cañonero, para que vean ustedes cómo el Cañonero, que en la cancha tenía una función, es ahora multiplataforma. ¿No es cierto? Está en distintos espacios. Y también está Luis Fabricio Álvarez Lobato, coautor del libro Lolo en Europa. Bienvenidos todos. Muchas Nos gracias. acompaña un hincha especializado, alguien que tiene una especie de corazón, color de barrista, hincha, todo. Y ahora vamos a probar manager de Bocha. Que se llama Víctor Alba, que está también con nosotros. Mira, adentro me están pasando todos los datos. Me dice que diga Ale a Galleta, yo no soy. Hay alguien conocido acá. Hay alguien que lo conoce. Hay alguien que te conoce, no hay nada que hacer. Y ese es José. Entonces, vamos a empezar este programa preguntándole a Fernando. Escribir un libro toma tiempo, hacer investigación. Desde una perspectiva periodística, un libro tiene que ver con hechos. Y tú has escrito un libro que se llama El Elegido. Esto tiene que ver con tu pasión por el fútbol, tiene que ver con tu pasión por Lolo Fernández. Y este libro que tiene una década, me imagino que ha recorrido un tiempo importante. El Elegido nace justamente con uno de los festejos más importantes por Lolo. Ajá. Yo siempre digo, por me, los nació 100, me nació esta idea así. Me nace esta idea porque siempre digo que, a ver, si lo llevamos a lo terrenal, el mundo siempre necesita de dioses. Nosotros necesitamos de dioses. El gran problema y dilema de la humanidad es el gran dilema es prolongar la vida, ¿no? Y inventamos a un Dios, más allá de que yo sí creo en Dios, inventamos un Dios para prolongar este gran dilema que es la muerte. ¿Cómo superamos a la muerte? Mire cómo trabaja mi manager. Claro, ya lo estoy viendo, yo veo que no pierde el tiempo. y aunque parezca una frase hecha, pero este es el planeta crema. Y creo que el planeta crema necesitaba un Dios, y ese Dios es Lolo Fernández, porque siento yo que Lolo encarna todo lo que quisiéramos ser y no somos. Los seres humanos tenemos miserias, tenemos maldades, y Lolo encarna justamente todo eso, ¿no? En una sociedad de consumo, Lolo le dijo no al dinero. Ese es un primer asunto. Sí, en una sociedad egoísta, Lolo era solidario. En una sociedad donde queremos burlarnos de los otros, Lolo se cuenta la historia que hacía goles y no los festejaba. Incluso contra el eterno rival, levantaba la mano o aplaudía a sus compañeros. Entonces, creo que esa necesidad de crear un Dios para el planeta de la U fue Lolo, y a mí me obligó también a sentir esa necesidad de escribir algo por Lolo Fernández, en el cual yo lo relaciono, más que a Lolo, lo relaciono este libro con el caminar por la vida, sintiendo la necesidad de ser todos un poco Lolo Fernández. Mira, lo que acabas de contar para Somos Cultura es un asunto trascendental. Gracias. Porque como nosotros trabajamos con cuestiones literarias, con poesía, con estos asuntos que están fuertemente vinculados y naturalmente vinculados a la cultura, lo que tú haces es algo que está vinculado a los mitos, que es fundamental, ¿no? En las historias o en las narrativas fundacionales, cuando se genera un personaje estereotípico que representa como Lolo la bondad, la solidaridad, lo que tenemos es un oro que hay que empezar a convertir en joya, y eso es lo que empezaste a hacer tú, y me dice muy bien José que estás entre los pioneros de los libros de esta categoría, de este tipo. De Sí, este fue una género. época dura, fue una época... Bueno, la edad también, ¿no? Ayuda a que sea antes que otros, ¿no? Ya no tenía que ir tanto al estadio, porque podía sentarse a escribir. No, me refiero a que la edad siempre va a ser que antes de los chicos de ahora, claro, ¿no? Yo siempre tengo bronca cuando dicen, cuando salíamos a la marcha, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde íbamos a estar si no habían nacido los chicos? Pues, claro, claro. ¿no? Entonces por eso siempre lo subrayo, que es la edad que me dio la oportunidad de estar un poquito antes que los demás. Pero lo que yo quería siempre resaltar en todo este proceso es eso lo que les decía, ¿no? La urgencia de que seamos un poco Lolo Fernández en la vida, que es difícil conseguir, pero que se intenta. Es un paradigma de comportamiento. En ese sentido, tú lo que estás haciendo es crear un héroe, ¿no? Que ya existió, que ha vivido, y tenemos que permanecer con él. Hoy vivo en San Miguel, pero yo he vivido en el Cono Norte, y siempre he ido mientras mi madre estaba viva.
Y yo siempre cuento las anécdotas, los que me conocen lo van a saber. En los tiempos de la combi, yo venía sentado atrás del chofer y adelante mío, en el otro asiento, venía un señor con su hija. Y pasábamos por el estadio de Cristal. Y la niña tendría 6 años. Bueno, en mi cabeza yo aluciné todo y parecían que eran de padres separados. Porque el señor le preguntaba a la niña, y yo te compré eso, tu mamá te lo ha dado, yo te compré eso. Parece que la llevaba a pasar un día que le correspondía tener a la niña. Y pasan por el estadio de Cristal y el señor le dice, oye, juega Cristal. Y ella le dice, sí, le dice. Y la otra semana juega la U con Cristal, le dice el papá. Y la niña le dice, sí, la U le va a ganar. Y el señor se ríe y le dice, no, si nosotros estamos mejor, le vamos a ganar. Y la niña dice algo que siempre me marcó hasta ahora, y la niña dice, no, Lolo nos va a ayudar. Y yo decía, a los 6 años que una niña diga eso... Hay que escribir un libro. No, claro, pero de verdad, ¿no? O sea, ¿quién es este hombre, no? Como dice Montaña bien en su canción, el hombre que nunca nos traicionó, ¿no? Sí, otro pues. valor agregado, ¿no? Sí. En la vida. Ahora, esa historia del hombre que nunca nos traicionó, en el caso específico del libro de Lolo en Europa, vamos a hablar con Luis Fabricio y después con Carlos Echevarría. Luis Fabricio Álvarez, la historia que tú cuentas tiene que ver con la Olimpiada de Berlín, con una delegación extraordinaria, y sí, bueno, cuéntanos un poco de... Antes quisiera comentar una reflexión que me ha motivado la intervención del amigo Bocha. El día domingo estuve en Hualcará, ¿no? En la ruta de Lolo, que es una peregrinación al lugar donde nació y vivió Lolo, ¿no? Como estamos en un programa cultural, evidentemente esa es una manifestación cultural, claro que sí. Es una expresión popular además, y pude ver la devoción con la que la gente va a ese lugar, ¿no? Peregrinajes o romerías que están reservadas a héroes militares, a Vallejo, por ejemplo, en París. o líderes políticos. Desconozco si exista en el mundo algo similar por un deportista, ¿no? Sé que hay gente que va a visitar Villa Fiorito por Maradona, claro. O a la tumba de Ayrton Senna, etcétera, ¿no? Pero un peregrinaje de ese tipo que se realice todos los años por un personaje que además vivió hace muchísimos años, que probablemente ninguno de los que están ahí lo haya visto. Entonces, esta visión mítica o mitológica que mencionas, me ha llevado a una reflexión, ¿no? Ahora que tenemos un papa peruano, tal vez Lolo no haya sido canonizado, ¿no? Ni vaya a ser canonizado, pero creo que nosotros ya lo cañonizamos, ¿no? Lolo ya ha sido cañonizado, Lolo Fernández ya ha sido cañonizado por el pueblo peruano, y es esa devoción y esa trascendencia, ¿no? Que tiene. Y yendo un poco al libro, este libro es... yo lo considero la segunda parte de un libro con el que colaboré también, que es de mi gran amigo, que también es coautor de este libro, que es Alex Casís, que ustedes también lo conocen porque ha sido también parte... Loco, investigador, y también miembro de la Barra Oriente durante muchos años. Y entonces, en ese libro y en lo que tratamos de reflejar un poco son los valores fundacionales de la U, ¿no? Universitario, o la Federación Universitaria de Fútbol se crea en una época muy peculiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si bien es cierto, Lolo es recordado con devoción ahora, yo recuerdo un detalle que, por ejemplo, en la investigación se recogió, es el debut de Lolo Fernández, el año 1932. Que es el mismo año en la que se clausura la Universidad de San Marcos, el 8 de mayo, y que posteriormente hubo la rebelión en Trujillo, ¿no es cierto? En Trujillo. Y entonces la U en esa época estaba muy identificada con la Universidad de San Marcos. Claro. ¿No es cierto? Y entonces se veía a la U como un equipo de sanmarquinos. Y entonces también se identificaba a San Marcos como un bastión rebelde, revolucionario, ¿no? Opositor al gobierno. El gobierno de Sánchez Cerro, que tenía también bastante aceptación popular en su momento, ¿no? Sí, claro, en su momento, sí. Y entonces el debut de Lolo es un debut bien accidentado,
porque no fue precisamente vitoreado por el público, sino fue insultado, agredido, Abucheado. acosado, abucheado, ¿no es cierto? Él y Plácido Galito, sobre todo, se enfocaron en ellos dos, ¿no? Ese ¿Y día, eso fue por qué? porque identificaban a San Marcos como la oposición de Sánchez Cerro, digamos, Ya. ¿no? Me imagino que no habrá sido todos los asistentes ahí, pero un sector, ¿no? Un sector. Los que gritan generalmente resalta más. Lolo ese día, en el partido con Unión, que fue su debut, que quedó 4-1, me parece, 4-1, 4-2, Lolo hace 2 goles, ¿no? Y Lolo Fernández, en lugar de, como hacen muchos jugadores, y nosotros a veces celebramos, de gritárselo a la tribuna, de salir eufórico a gritar su revancha, hizo lo que hizo después siempre. Agachó la cabeza y se fue caminando al centro de la cancha, ¿no es cierto? Entonces, ahí está también la grandeza de un hombre que representaba, como yo te decía, ¿no? Es una época en la que empiezan a aparecer nuevas ideologías, ¿no es cierto? El socialismo, el fascismo. Claro, entre las 2 guerras mundiales, claro, recordemos. ese periodo entre 2 guerras. Y había teorías científicas también que hablaban, pues, que ya venían del siglo pasado, de una... buscar un evolucionismo, claro. ¿No es cierto? Evolucionismo. Veníamos de perder una guerra. Necesitábamos mejores ciudadanos, mejores hombres, y entonces se concentró mucho el pensamiento ideológico de esa época, un sector en mejorar el tipo de ciudadanos, ¿no? Sí, y evidentemente había varias vertientes, varias posiciones, ¿no? Y el Lolo, creo que de alguna manera representó ese hombre que queríamos. Un hombre honesto, un hombre luchador, un hombre victorioso además, ¿no? Y bueno, ese es más o menos el legado que nos deja más allá del deportivo Lolo Fernández, porque simboliza mucho de los valores de la U. Simboliza tanto los valores de la U que creo que yo, sin querer, el amor que tenemos, la idolatría que tenemos por Lolo, ha oscurecido a muchos otros grandes jugadores de la U. Hay otros equipos que tienen 4, 5, 6, 7. Para nosotros es Lolo Fernández. Es Lolo Fernández y lo demás son referentes, buenos jugadores, pero es Lolo Fernández. Ha oscurecido a lo demás, ¿no? Te voy a pedir que me permitas conversar ahora con Carlos Echevarría, que es guionista del cómic El Cañonero. ¿Cuándo fue que te cañonizaste tú? Eso fue en el 2019, justo un año antes del centenario, que creo que también fue un año importante para la U, porque estábamos preparándonos, ¿no? Para esto, para lo que es el centenario. Y creo que al prepararnos, también, como dijo Fernando, en este planeta crema, y este planeta crema que tiene un dios que es Lolo Fernández, pero un dios que estuvo entre nosotros, ¿no? Como un mesías. Y creo que este mesías que estuvo entre nosotros, él estuvo también para decirnos de alguna forma cómo vivir nuestro hinchaje. Y creo que nosotros, los hinchas de ahora, nuestra responsabilidad también es difundir cuál fue la vida de Lolo Fernández, cuáles fueron los valores que él pregonaba hacia el resto de hinchas cremas, porque Lolo, justamente por eso, es el futbolista peruano, y seguramente tal vez latinoamericano, no tengo ese dato, que más libros ha inspirado, ¿no? Y creo que es porque nosotros, los hinchas, tenemos una labor como evangelizadora, ¿no? Nosotros tenemos una labor evangelizadora de dejar por escrito lo que Lolo nos enseñó, porque hace tal vez 20, 30 años en la que no existía literatura de Lolo Fernández, él aún estaba vivo, y después él ha fallecido, y generación en generación uno va contando, ¿no? Tal vez nuestros abuelos, ¿no? A mí, en mi caso, mis abuelos me contaban cómo jugaba Lolo Fernández, cómo era, decían que era una persona humilde, que era muy gracioso, que contaba chistes en una época del fútbol amateur, que él, justamente como él cuenta en una entrevista, le pagaban 2.50 soles y de ahí terminaba de jugar y se iba a trabajar, ¿no? Era una persona muy, muy disciplinada, y él, creo que a todos los hinchas nos iban contando estas historias de Lolo Fernández, de generación en generación, y nosotros creo que hemos tenido una responsabilidad
como digo, hacer perdurar este legado de manera escrita, porque los libros también son inmortales. Sí. Entonces ahora, con toda esta vasta literatura que hay de Lolo Fernández, nosotros creo que estamos dejando algo aún más inmortal de lo que ya era, ¿no? Entonces creo que por eso es que, como estamos diciendo, me cañonicé. Está muy bien. Ahora vamos a ir al hincha, pues. Mira, te voy a hacer una pregunta que está más bien vinculada con cuestiones medio antropológicas, que te va a obligar ¿Qué haces acá? te voy a obligar a que hables de los hinchas como otros. ¿Cómo ves tú el hincha? ¿Qué caracteriza al hincha de Universitario de Deportes? Ha habido momentos en los que ha habido un alto nivel de complejidad por el tema de violencia y esas cosas, pero parece que eso está transformándose. ¿Cómo ves al hincha del siglo XXI de Universitario de Deportes? Mira, yo te puedo decir, ¿la barra cuántos años tiene? 36, 38 años. Yo piso el estadio hace 41 años más o menos, entre Oriente primero, después en Norte, donde ya oficialmente quise quedarme en mi casa, en mi segunda casa, ¿no? Y sí es cierto, a ver, ¿cómo te lo grafico? Antes éramos tan pocos en Norte que no podíamos, que solamente teníamos que defendernos, ¿correcto? Cuando se empieza la masificación del Norte con el tema de los conos, es que de alguna u otra manera ya no solamente nos defendíamos, sino que de alguna otra manera atacábamos. Y es por eso que se desarrolla un poco la violencia, porque siempre venían a buscarnos. O sea, yo he visto veces, han habido oportunidades que nosotros íbamos a Lolo Fernández cuando otras personas iban a querer atacar, ¿correcto? Eso ha cambiado mucho en el tema, en el tiempo, básicamente por una cuestión propia. Nosotros nos hemos criado en época de violencia. Tú eres un poquito más chiquillo que nosotros, así nosotros hemos estado en terrorismo, Alan García, cólera, etc. Una serie de factores que no favorecían a tener la visión que tiene el hincha de ahora, el más chiquillo de ahora, ¿no? Que es una visión más pacífica, más de solidaridad, más... Exactamente, ¿no? Pacífica, no creo, porque siempre tenemos en el ADN de ser contestatarios, de alguna u otra manera, ¿no? Pero sí más empáticos, más, hasta acá nomás, yo no digo nada, tú no dices nada, no te ataco, no me atacas y punto. Si hay que responder, se tiene que responder. Y tomando el caso de Lolo, yo tuve la suerte de asistir a la primera ruta de Lolo. La ruta de Lolo ya fue, no sé cuál es la palabra, autorizada o oficializada por el Ministerio de Turismo, me parece. Es una ruta que ya a nivel mundial, o sea, la idea de los muchachos originales era hacer una especie de turismo a nivel mundial. Que la gente de Suecia, por ejemplo, quiera venir a la ruta de Lolo, hayan empresas de turismo que se encarguen de ese tema, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención fue la primera vez que yo fui. Tú que has estado la última vez, en la esquina donde tocaron las bandas hay un Lolo grande, pintado, ¿correcto? Sí, en la pared. En la pared. Ese Lolo lo pintó un hincha de Alianza, lugareño. ¿Por qué? Porque su abuelo era amigo de Lolo Fernández, ¿no? Y la admiración que el abuelo le contaba al nieto, hincha de Alianza, quiso reflejar la memoria. Mira, por ejemplo, ese dato es un dato sensacional. Sí, claro que sí. Que podría eventualmente construir una empatía especial, no siempre, en determinadas ocasiones, con Alianza Lima. A mí me parece que ese es un dato extraordinario. Sí, de verdad que sí. Comentando. Es comprobable totalmente, porque éramos los primeros que llegamos, siempre llegamos un día antes para tomar el vinito de la zona. De honor. De honor, claro, y quedarnos por ahí, conocer a la gente, y se nos acercaban la gente, y venían de hinchas de otros equipos, y decían, ustedes son de la U. Tranquilos, no pasa nada. Nosotros somos Alianza, pero respetamos acá por Lolo Fernández, ¿no? De verdad fue hermoso. Yo recomiendo que vayan el otro año también a la ruta de Lolo. Estás cordialmente invitado. Muchísimas gracias. Esa invitación me parece sensacional. Fernando, la construcción de un héroe implica siempre una serie de anécdotas, de historias que permiten hacer ese trabajo narrativo de edificar este mito. ¿Cuáles crees tú? Ya nos has dicho algunas que tienen que ver con humildad, que tienen que ver con solidaridad, pero ¿cuáles crees tú que son los elementos con los que más se identifica la hinchada de la U con relación a Lolo Fernández? Lo que decía al principio, en una sociedad de consumo y egoísmo, apareció un hombre que no le importaba el dinero. Y eso, somos un país... Es difícil plantearlo ahora, ¿no? Sí, claro, no, y siempre. Sí. Y entonces creo que eso es una identificación total del sentimiento del amor a no solo a tus colores, sino a tus ideales, ¿no? A tus sueños y al sentirte bien. O sea, un hincha enemigo puede decir, qué conformista, ¿no?
Sí. Pero uno puede decir, bueno, pero estás, como dicen ahora, tu lugar en el mundo, ¿no? Y él sentía que su lugar en el mundo era ese, ¿no? Como cada uno de nosotros, ¿no? Claro, y como cada uno de nosotros, porque tú te casas, te vas o te vas a convivir y la casa de la mamá nunca pasa de moda para uno, pues, ¿no? No, pues. Es el lugar donde entras cómodo y hasta en tu casa le pides permiso a tu mujer, que sí, oye, es un rato que voy a pasar, pero a la casa de la mamá vas de frente y abres la puerta, ¿no? Y la olla. No, y yo decía esto porque y cuando yo le puse el elegido, es que yo siempre he creído que hay gente que es elegida. Yo sé que todos tenemos la capacidad de ser, de niño podemos decir, si nos forman bien todos vamos a ser genios, pero yo pienso que hay gente que es elegida, ¿no? Sí, es como señalar. Sí, y yo siempre pongo este ejemplo, aunque él va a decir, ya lo tuviste que meter, yo voy a meter a Maradona. y Maradona, yo por ejemplo siempre digo, ¿no? Un tipo sin educación, un tipo, ¿no? De poco leer, pero cada frase era una sentencia. Y eso para mí es que era un hombre elegido. Sí. Era y no solo por lo que jugaba, sino decir todas esas cosas. Y entonces son gente que es así, ¿no? Y para mí Lolo era eso, ¿no? En una época de carencias también, renunciar a tantas cosas, ¿no? Y después, ¿cuántos jugadores, como decíamos acá, cuántos han habido que seguramente han hecho lo mismo, que se han sacrificado, que a veces yo por el mismo trabajo conozco y sé y digo, no, todo el esfuerzo que hizo porque no se quiso ir de la U o de su club, y no lo valoramos, no le damos la verdad. Miren, esto ha estado tan entretenido que llegamos a la primera parte y tenemos que ir a la pausa, pero quiero comentarles que después le voy a pedir a Carlos Echevarría, que es autor del cómic El Cañonero, que me diga en términos de imagen cuáles son los elementos que caracterizaron la imagen de Lolo y cómo eso está materializado en tu obra. ¿Ok? Volvemos en unos segundos. Esta es Somos Cultura, en un programa sobre los 112 aniversario de nacimiento de Lolo Fernández. Volvemos. Jugando en su puesto centro forma. Nadie en el Perú lo superó. Es muy generoso, un caballero. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Estos son los titulares. 8 de la noche con 27 minutos. La presidenta Dina Boluarte destacó que el gobierno está sentando las bases para que en los próximos años continúe el crecimiento de las exportaciones, luego de que en el 2024 se lograran cifras históricas. El gobierno promulgó la ley que promueve la articulación de la industria farinácea o harinera con la producción de quinoa y otros granos andinos. El primer caso de tos ferina o tos convulsiva fue confirmado en Lambayeque, en un bebé de apenas 2 meses de edad. La Dirección Regional de Salud Piura emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo inminente del ingreso de casos de tos ferina. El despiste y vuelco de un ómnibus interprovincial de pasajeros en la variante de Pasamayo, en la carretera Panamericana Norte, dejó 10 personas heridas. La Fuerza Aérea del Perú informó de que esta tarde se perdió contacto con una aeronave perteneciente al Grupo Aéreo 51, que realizaba una misión de instrucción en navegación táctica en la localidad de Pisco. 8:29 de la noche, 8:29, hasta aquí el microinformativo de Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. No es un día cualquiera. Un 20 de mayo como hoy, en 1988, fue creado el Santuario Nacional Tabaconas Nambaye. Está ubicado en la provincia cajamarquina de San Ignacio y alberga el páramo más austral de los Andes, un ecosistema único y poco frecuente en nuestro país. Este santuario protege al oso de anteojos y al tapir de altura, 2 especies en peligro de extinción. Además, es el hogar de 59 especies mamíferos, 186 de aves, 13 de anfibios, 5 de reptiles y 286 especies de plantas. En Pucallpa, ciudad de la Tierra Colorada, escucha Radio Nacional 95.3 FM. Para el que madruga,
información agraria y música. Amaneceres del Perú. Si tú te levantas temprano, nosotros también. Y saludamos juntos al nuevo día, con ritmos del Ande y datos útiles sobre el agro. Amaneceres del Perú. Lunes a viernes bien temprano, de 3 a 5 de la mañana, por Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Perdóneme, no puedo dejar de reírme porque Freddy Cárdenas me dice 3, 2, 1, arriba Alianza. Pero está bien, así es la vida, pues, ¿no? Le habíamos pedido a Carlos Echevarría que nos cuente, que aquí ya ha puesto, todos han puesto su libro frente a la cámara, que nos cuente gráficamente cuál es la característica que resalta más en el cómic. Sí, la rejilla que tenía en el pelo, los chimpunes, ¿cuáles son los elementos que caracterizan en tu cómic a Lolo Fernández? Creo que no es necesariamente la redecilla, porque cuando Lolo empezó a jugar no usaba la redecilla, fue posterior. Pero lo que sí intenté a la hora de hacer el guión del cómic y trasladarle al ilustrador, es que varias de las imágenes icónicas de Lolo Fernández sean, digamos, graficadas y sean parte de la historia. Creo yo que la imagen más icónica de Lolo Fernández es en este partido, que no fue su despedida, sino fue, digamos, previo a su despedida en el clásico que marca 3 goles, que le gana a Alianza Lima. Y que Lolo, digamos, le da la vuelta olímpica, ¿no? En hombros, y se le ve, ¿no? Porque en el video así apenas, digamos, ¿no? Se le ve como él está llorando, ¿no? Y esa imagen que él queda en hombros, queda, digamos, para el recuerdo. Y creo yo que lo importante, y por lo que se le ve llorar, tal vez no todos los hinchas lo sepan, sino es la historia que viene detrás. No solo fue que Lolo marca 3 goles ese día, sino era todo lo que vivió Lolo previo al partido. En ese momento Lolo tenía ya 40 años, ya no era titular indiscutible en Universitario, y él aquejaba muchos problemas ya de salud. Ya era un jugador que pues ya había pasado pues los años, ¿no? Él ya había sido campeón 6 veces con Universitario, 9 veces goleador del fútbol peruano, había ganado 2 títulos con la selección peruana, era un jugador ya consagrado, pero aún así la memoria es corta. La memoria es corta, y a pesar de todo lo que había logrado Lolo Fernández, también era criticado. Y en los programas radiales, en los periódicos, decían como que Lolo está ya en las últimas, ¿no? Pero el 9 de la U, ahorita no recuerdo el nombre, digamos, estaba también, estaba lesionado, y el técnico de la U, entonces todos empezaron a especular, ¿va a jugar o no va a jugar Lolo, no? Y el técnico de la U le dice, vas a ser titular. Y Lolo cuenta, en estas crónicas que se hacen, que él se sintió muy nervioso, a pesar de todo lo que él había logrado, se sintió muy nervioso porque él no se sentía preparado para disputar un encuentro de este calibre, porque se había generado mucha expectativa, y aún más que ya se sabía que iba a jugar Lolo Fernández, digamos, la expectativa que se generó en este clásico fue grandísima. Si nosotros vemos estos videos, el estadio estaba lleno, ¿no? Y se hablaba mucho de él y su estado físico, y Lolo, él dice que va a rezar. Va a rezar a la iglesia de las Nazarenas, va a rezar, y él le pide a Dios no marcar goles, él le pide a Dios no defraudar a la gente. O sea, como prácticamente le pide, Dios, no quiero hacer el ridículo, prácticamente le dice así. Y él con todo ese nerviosismo juega el partido, y no solo lo juega, ¿no? Sino mete 3 goles. Y la barra rival de Alianza Lima, al ver a Lolo Fernández, una leyenda casi ya al borde del retiro, hacer esta proeza, lo aplaude. La barra lo aplaudió, como hemos visto pocas veces en el fútbol, ¿no? Creo que el Bernabéu aplaudió a Ronaldinho en algún momento, ¿no? Pero pocas veces en el fútbol se ve que tu clásico rival te aplaude, ¿no? Y por eso es que Lolo llora, ¿no? De la emoción, ¿no? Porque hizo su última, digamos, a pesar de todo lo que ya había logrado, él consiguió la última gran proeza, que fue meterle 3 goles a Alianza, ganar este partido importantísimo,
y cuando él sale en hombros empieza a llorar, ¿no? Entonces esa imagen yo para mí era muy importante que quede, y lo conversamos varias veces con el ilustrador, ¿no? Y le decía, no, acá esta parte de la tribuna se tiene que ver, él está en esta posición, porque a mí me parece, digamos, lo que tal vez la imagen que más recordamos los hinchas. Sí. Bueno, voy a pedirles algo que estoy absolutamente seguro nos esperan, pero me gustaría que cada uno tenga una respuesta a lo que voy a plantear. La U existe porque existe también Alianza. Es una cosa que tiene que ver con las historias míticas en las que el héroe fundamental, Ulises, se tiene que enfrentar a las sirenas o a Polifemo. No es parte de la vida. Un héroe y su antagonista, digamos. Ajá, exactamente. Entonces, quiero que ustedes me digan cómo sienten al antagonista. ¿Qué es algo rescatable de la relación entre ustedes como hinchas de la U y Alianza Lima? Entonces, empezamos con Bocha y después seguimos con el resto. ¿Vale apretar el botón rojo o no? Yo siento que los años te están cambiando una visión sobre esto. Mi padre, que era hincha del Boys, para descanse, que me decía, Lolo solo patea y Valeriano sí cabecea, me decía. Eso decía mi papá. Y él siempre tenía esta reserva. En el Perú existen dos equipos, el Boys y la reserva, me decía. Y su reserva, me decía. Yo pienso que sí, ¿no? Hay una famosa frase que dice, nacieron para amarse, nacieron para odiarse, ¿no? Y creo que la historia de la U con Alianza no es una historia tan real como se ha venido contando, no es una historia de clases sociales, ya ese puede ser hasta otro programa largo y tendido, no es una historia de clases sociales, es una historia de esfuerzo versus talento. Yo seguramente hasta muchos me van a criticar, pero yo digo, si yo hago una relación de los 10 mejores jugadores del fútbol peruano en toda la historia, yo estoy seguro que Alianza tiene 4 o 5 ahí, yo estoy seguro. Y entonces creo que en esta lucha de talento y esfuerzo y garra, y que también suma un talento, yo creo que sí, que hay un antagonismo que siempre va a estar presente. Lo que sí también es cierto que es por temporadas y por décadas que a la U le aparece siempre un nuevo rival. Un tiempo fue Guaral, ¿se acuerdan cuando Guaral estaba? Claro, un tiempo fue Guaral, un tiempo fue Cristal. Y sí, ¿no? La historia nos ha puesto en veredas distintas, pero no de clases sociales. Porque, sino en veredas de formas de caminos al éxito. Y sí, están ahí. Porque cuando tú estás en el lado que crees que es el correcto, siempre le vas a señalar al otro y le vas a decir, viste que sí se puede de otra manera, y yo siento que esta es la correcta. Somos veredas distintas, y una avenida siempre tiene dos veredas. Sí. Y hay una berma central al medio. Claro. Es una cosa interesante. Víctor Alba, la misma pregunta. Para mí el tema es un poquito más sencillo, digamos, hasta vamos a llevarlo al plano espiritual, digamos. Siempre hay el bien y el mal, ¿no? Sin que esto signifique que uno es bueno o el otro es peor, uno es blanco, el otro es negro, no estoy hablando de raza, simplemente que uno es complemento del otro. Y ser solamente blanco o ser solamente negro como que aburre. Necesitamos esa mixtura, ese un yin y un yang del fútbol. Claro, el bien y el mal. Básicamente es eso, sí. Interesante. Ahora le decimos a Carlos Echevarría que nos dé su respuesta a este cuestionamiento. Yo lo siento un poco como Fernando. Creo que la U y Alianza, y justamente por eso es que son los dos equipos que tienen más hinchas, representan dos caras del Perú y dos formas de ver la vida. Y creo que justamente eso, Lolo Fernández y Villanueva son esos dos grandes exponentes de esas dos formas de ver la vida, ¿no? Por un lado, Lolo Fernández, que representa el esfuerzo, ¿no? Representa la disciplina, por eso es que llegó a jugar tanto tiempo. 40 años, claro. Y tal vez también Villanueva, por otro lado, que representa un poco el talento, la quimba, pero también la bohemia, ¿no? Que es asociado a Alianza Lima. Y creo que son dos formas de ver el Perú. Y por eso también creo que no tiene que ver con las clases sociales. Creo que eso es un poco lo que el hincha de Alianza intenta, digamos, plasmar en que lo de la U es de clase alta y Alianza es de clase baja. Cualquiera que vaya al estadio se va a dar cuenta que eso no es absolutamente cierto. Sino sí son dos formas de ver la vida. Y creo que cada uno se termina inclinándose o se ve representado en una de esas dos formas, y por eso es que creo que
que al final esta rivalidad hace que los dos sean más grandes, ¿no? Porque eso es lo que logran las rivalidades en general en el fútbol. Yo coincido mucho contigo, me parece que es interesante tu respuesta y vamos a ver qué nos dice Luis Fabricio Álvarez. Ya, a ver, como dije al principio, Universitario, la Federación Universitaria de Fútbol, fue parte de un proyecto nacional. Como tal, no puede estar excluidos ningún sector de la sociedad, ninguna raza, etc. La primera objeción que yo tengo, más allá del tema de las clases sociales, de un enfrentamiento entre clases sociales o un encuentro que representa clases sociales, es sobre el tema racial. Imposible que un clásico en el Perú sea entre blancos y negros. En primer lugar, porque estamos hablando de un país indígena y mestizo. O sea, decir que el clásico del fútbol peruano es entre blancos y negros, para mí eso es racismo. Excluir a la gran población peruana que es indígena. Somos un país indígena, un país mestizo. O sea, ¿en qué parte entraba esa población? Y eso es producto de que también este clásico aparece en una época de profundo centralismo que no hemos superado, que excluía a las grandes mayorías del Perú de la representatividad deportiva. Y aquí tengo que hacer una autocrítica también. La U, Alianza, tiene muchos campeonatos, pero al mismo tiempo, paralelamente, en el Cusco, Cienciano estaba siendo campeón. En Arequipa, Melgar estaba siendo campeón. En otras regiones había otros campeones que pueden decir, yo tengo 50 títulos, ¿no es cierto? O sea, se estaba desarrollando en forma paralela al fútbol limeño, que se consideraba nacional, otro fútbol, que no estaba incluido. Luego, creo que Lolo Fernández también simboliza ahí la llegada del provinciano, que a pesar de que es de Cañete, es de provincia, del provinciano que viene a Lima a triunfar. ¿Y por qué crece la U? Desde mi punto de vista, ¿y por qué la U se vuelve un club popular? Se vuelve un club popular porque, como digo, fue primero un proyecto nacional, pero luego se vuelve popular. ¿Cuál es el clic, digamos? Y es justamente para mí que el migrante, cuando llega a Lima, no se siente identificado con las costumbres limeñas, ni con... ¿Cuáles son las costumbres limeñas? La música criolla, el baile, la broma, la chapa, ¿no? Entonces, y eso se mantiene hasta ahora. Si tú ves en las redes sociales, hay vamos a llamar así, pues un sector de hinchas vivos que representan algún sector del hinchaje de un club, y hay otro sector, ¿no? Que es más de lucha, de pujanza, que esos valores. Ahora, evidentemente esta confrontación hace que haya superación, ¿no es cierto? Entonces ya se han vuelto necesarios uno para el otro, ¿no? Esa es mi visión, ¿no? Tú sabes que la hinchada dice que por favor leas algunos textos de tu libro. ¿Podrías escoger alguno? Voy a leer la parte final. Perfecto. La parte final. A ver. Voy a leer. Para terminar, consideramos importante recordar, como se aprecia en el libro del cual este se considera continuación, Génesis de Universitario, el nacimiento de una pasión popular, que la creación de la Federación Universitaria de Fútbol es parte de un proyecto nacional que tuvo como fin la formación de mejores ciudadanos para representar a la patria en la ardua tarea del crecimiento nacional. Ese objetivo no podría lograrse sin la inclusión de todos los peruanos, indistintamente de su raza, credo u origen social, y sin el acceso de ellos a mejores condiciones de vida a través de la educación, la salud física y la práctica axiológica de la dignidad y el honor. Por eso, este libro es un homenaje a quienes, vistiendo la camiseta de la institución o formando parte de ella desde el espacio que les corresponda, representan esos valores. En particular, es un homenaje a quien ha sido inspiración para generaciones de deportistas y ciudadanos por su actuar humilde, disciplinado, respetuoso, honesto, dedicado y victorioso, así como para los compañeros que junto a él se entregaron a la labor colectiva de forjar en el corazón de la gente el amor por la U. A Lolo Fernández, el hombre que se volvió leyenda
y a todos los futbolistas que junto a él anclaron en esta tierra mestiza la más grande pasión popular. Dale U toda la vida. Bien, muy bien. Nosotros en Somos Cultura tenemos una preocupación muy grande por generar también espacios de interacción con el género femenino. Hoy día esta mesa parece un club de Toby. Y no es que hay que pedir disculpas por eso, pero me gustaría mucho que mencionen ustedes lo que está pasando ahora con las delegaciones, los equipos femeninos de cada uno de los clubes. Tú, Fernando, cuéntame un poco. Si vamos a las Pumas y las Leonas, sí veo, pero no soy muy afecto al fútbol femenino, no por machismo, sino porque o sea, más allá de que uno quiere ganar su equipo, siempre quiere ver jugar, pero ha mejorado. Este año he visto que han mejorado. Más estoy diciendo las Pumas, de verdad. Bueno, también están más arriba, la del fútbol femenino. Creo que hay 2 equipos nomás en fútbol, ¿verdad? O sea, Alianza de U, por ahí Manucci se mete un poquito, pero sí estoy enterado. Pero sí es bueno, ¿no? Está creciendo y se está matando con esto el machismo que había respecto al fútbol. Las tribunas también están llenas de chicas. Me sorprende a veces, las chicas las veo tener un partido, ocurra lo que ocurra, y a veces cuando ha perdido la U me da risa porque se siguen grabando y bailando y cantando, y está bien. Eso es lo que toca ahora. Sí, yo te podría contar lo siguiente, ¿no? Yo hace un tiempo estuve metido en un proyecto con un jugador de la U, en donde el proyecto me gustó mucho. Queríamos no solamente hablar del fútbol de la U, del primer equipo, sino de las otras disciplinas. Y en eso entraban las chicas que tú comentas, ¿no? Yo me moría por entrevistar a los chicos del fútbol down, por ejemplo. Claro. Entrevistarlos de una manera jocosa, quién es el más bromista, quién hace esto, quién hace el otro, y que esos chicos se desarrollen, ¿no? En paralelo a las chicas también de la U. No les importó mucho, parece que no pega mucho, y ese es un llamado de atención a esa gente que no le da importancia a las otras disciplinas, en este caso a las mujeres. Me parece maravilloso. Hay un pedido que tiene que ver con tu obra. Dígame. ¿Tú quieres, por favor, leernos alguno de tus textos también? Ya. Vamos a leer. Hice una especie en este libro que se llama La vida en crema. Son unas ficciones mías. Y hice buenos textos cortos, como le digo yo. A ver qué tal pega. A ver. Dice: un sábado que el sol se había negado a salir, me dijiste que sería bueno comportarnos como se debe. Pensaste, siempre fuiste más madura que yo, que era tiempo de cambiar todo, desde mi rebeldía hasta mis pantalones con hueco y mis botas de soldado. Esa es por mi etapa de rockero. Hiciste un manual del buen hombre y pensé 1952. Que a la lista era inmensa, no me quejaba, no quería perderte. Hasta que me miraste en los ojos y con voz autoritaria me ordenaste: y olvídate de ir al estadio. Sonreí, tomé tus manos y las besé. Era mi mejor manera de decirte adiós. A la U no la dejo por nadie. Otro machismo. No, pero a ver, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver. Tienes algo corto porque si no los voy a aburrir. El que te dije, pues. A ver, espérate. El manager también se mete en mis decisiones. También. Muy bien. A ver, 108, ¿no? ¿Te parece buena? Bueno, vamos a leerlo rapidito, a ver. Disculpen. A ver, ahí está bien, ya. Hace muchos años, cuando era de noche, me daba miedo irme a mi cuarto. Peor cuando mis viejitos salían a algún compromiso. Entonces me sentaba junto a mi hermano mayor, que estaba viendo la televisión, y apoyaba mi cabeza en sus rodillas. Él se percataba de mi temor y me acariciaba el cabello. Me llevaba a mi cama y me contaba historias de triunfos pasados, donde un equipo llamado Universitario lograba las epopeyas más grandes e increíbles. Así me dormía y soñaba con esos héroes que llenaban la crema sobre la piel. Así me hice hincha de Universitario, y así seguiré hasta el último aliento de mi vida. Bien. Ahí vamos. Me parece interesantísimo lo que acabas de leer, porque a veces el tema de la relación con un equipo de fútbol es difícil de verbalizar, en el sentido de una pasión siempre va a ser más alta, más intensa, más fuerte que las palabras, y tú aquí has hecho un esfuerzo porque eso se convierta en una narrativa. Sí, o sea, yo siempre, cuando hemos presentado el libro alguna vez, yo siempre digo, y eso es verdad, hay un cuento que yo tengo acá que se llama, bien fuerte, se llama Insultan a la U, insultan a mi vieja, y yo siempre le digo a todos que es
uno recoge, ustedes lo saben, uno recoge las sensaciones de las personas. Y este es un homenaje a un amigo que una vez cuando en el mítico, para nosotros, Morro del Campo de Marte, la gente se concentraba ahí antes de ir al estadio, y vino un día Sergio Yontop, que era un tipo, que era un loco en la tribuna, que muchos hasta le temían, y él estaba ebrio, estaba borracho, y me empieza a contar su cumpleaños, porque esta historia es real, y en esos tiempos estábamos chicos y la mamá se oponía a que uno vaya al estadio, pues, ¿no? Porque hay tanta violencia. Y él me dice, oye, que sí, que mi vieja que no quiere que yo venga al estadio, que me empezó a hablar así y terminó llorando y me dijo, y hoy día me tocó la puerta, abrió la puerta y sacó una bandera a la U que me lo había mandado a hacer y me lo regaló. Entonces yo le decía, mira. Y entonces dije, voy a escribir este cuento que se llama Insultan a la U, insultan a mi vieja, porque la reivindicación viene al final, no al principio, ¿no? Porque nosotros, ¿dónde está la mamá? Sí. Pero por eso yo siempre digo, lo que iba es que uno lo toma, ¿no? En realidad uno quien no escribe o cuenta cosas que ve, algunos le escriben, que te pasan, otros las cuentan. Claro, lo que no es solo de uno, ¿verdad? Sí. Me gustaría mucho que Luis Fabricio Álvarez nos cuente algunos de los asuntos que él trató en el libro sobre Lolo en Europa. Claro. ¿Por qué se llama así en primer lugar el libro? Lo que pasa es que, a ver, la propuesta de este libro a partir de investigación, y creo que es algo que no está claro, es que el combinado de Pacífico, que fue conocido así o como el All Pacific, en realidad es Universitario de Deportes reforzado. Son 11 jugadores de la U, es decir, el equipo completo titular, reforzado por 2 jugadores del Chalaco y dos de Alianza, ¿no? O sea, Valdivieso y Villanueva, y 4 jugadores del Colo-Colo. Pero es Universitario de Deportes el club, sino que por motivos comerciales se le coloca ese nombre, ¿no? Evidentemente Universitario no era conocido en Europa, sino era más comercial, porque eso fue, al final fue un proyecto comercial, ¿no es cierto? Un negocio, digamos, ¿no? Un negocio, ¿no? Del promotor, que era un peruano de origen suizo, Gubins, y Universitario va allá. Entonces Lolo juega en Irlanda, en Reino Unido, juega en Países Bajos, en Checoslovaquia, en Alemania, en Francia, en España, y en todos destaca, en todos los países ya se obtiene reconocimiento de Lolo Fernández. Ya hablaban de ese jugador sudamericano, goleador, fuerte, entonces ya era conocido, aparecía en los periódicos, etcétera, ¿no? De tal manera que cuando Lolo va a Berlín, el 36, porque esta gira se produce entre el 33 y el 34, cuando Lolo va a Berlín, él ya era conocido. Él ya era conocido, entonces ya se hablaba del peruano que venía, ¿no? Y bueno, el partido con Finlandia metió 5 goles, ¿no? Entonces ya iban a ver a Lolo Fernández, ¿no? Bueno, lamentablemente ya sabemos lo que pasó en esas Olimpiadas, sí, Perú, claro, que tenía muchas posibilidades, porque tal vez una de las mejores generaciones, yo digo la generación fundadora del fútbol peruano, ¿no? Sí. Estamos hablando del equipo que fue al Mundial del 30, el equipo que fue a las Olimpiadas del 36, que fue campeón bolivariano, donde Lolo también salió goleador, del 38, que fue campeón sudamericano el 39 con Lolo goleador y elegido mejor jugador del sudamericano, ¿no es cierto? O sea, Lolo es de los pocos jugadores, no sé si el único, que tiene 2 títulos con la selección peruana, ¿no? Campeón bolivariano, cuando estamos hablando cuando los bolivianos se jugaba con el equipo mayor, ¿no? Porque luego hay campeonatos bolivarianos también con equipos sub-20, ¿no? Que ya es otra cosa, ¿no? Voy a pedirles un favor, perdonan la interrupción, pero tenemos que hacer parte del rito, y es que ustedes tienen que presentar su libro rápidamente, decirlo dónde lo podemos conseguir y despedirnos, porque ya estamos terminando el programa. Entonces empezamos contigo, ¿no? Empezamos contigo, Fernando. Muestra tu libro y diles dónde los podemos conseguir a nuestra audiencia. Gracias. La vida en crema, el elegido sí se nos acabó. Y bueno, este se llama la segunda edición. Por si acaso, La vida en crema, y se llama La vida en crema, que son cuentos de ficción, y este es un poemario que se llama Poemas Urgentes. Lo pueden conseguir, no sé, tu teléfono mejor, por favor. El 99405-207, nos pueden encontrar ahí con los libros, y vamos a estar en la Feria de Libros y todo nos sale bien. La página, ¿no? La vida en crema. La página, sí. Claro, el Facebook La Vida en Crema, sí. Ahí pueden encontrarlo. Ahí pueden encontrarlo, perfecto. Estimado. El cómic ahora, por favor, señor Echevarría. Este libro ha sido editado por Mesa Redonda Editorial y Librería. Pueden entrar ahí a la editorial de Sandra López, a editorialmesaredonda.com. Ahí tienen su botón de WhatsApp para que les envíen por
delivery. Sé que también está en librerías, en kiosco. No sé exactamente cuáles, pero... Pero por ahí lo vemos. Mira qué bien se ve la carátula en la pantalla grande. Perfecto. Y ahora viene el último de los textos. Lolo. Sí, bueno, este libro también ya quedan pocos ejemplares. No sé si todavía, también es editado, y quiero agradecer también a la editorial Mesa Redonda. Además, Carlos, aparte de ser guionista y escritor, también es un excelente editor. Fue editor del anterior libro del que mencioné, que es Génesis de Universitario, ¿no? Entonces, también se pueden comunicar a la editorial Mesa Redonda, o si no, a mi página, porque soy administrador de una página que se llama Escribiendo Historia Crema, ¿no? Donde escribo acerca de algunos acontecimientos deportivos de la U. Escribiendo Historia Crema, digo, porque la historia la seguimos escribiendo, ¿no? Permanentemente. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Como saben, hemos sido muy felices con este programa y estoy seguro que una parte importante de nuestra audiencia también. Muchas gracias. Mañana tenemos, miércoles 21 de mayo, un programa sensacional en el que ya después les vamos a ir contando de qué se trata. Hasta entonces, hasta mañana. Gracias. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Estos son los titulares. 8:56 de la noche. La Fuerza Aérea del Perú informó de que esta tarde se perdió un contacto con una aeronave perteneciente al Grupo Aéreo 51 que realizaba una misión de instrucción en navegación táctica en la localidad de Pisco, región Ica. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, inició una etapa de diálogo y coordinación con los titulares de los poderes legislativo y judicial. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó restablecer en la Carta Magna la figura de la inmunidad parlamentaria. Confirman que la caída del puente Quezhuachaca, considerado como el último puente inca, no fue por un desprendimiento natural, sino un atentado al patrimonio cultural. Lima Metropolitana registrará temperaturas hasta los 12 grados Celsius por las mañanas y en las noches hasta este fin de semana. Y en noticias internacionales, el exmandatario Evo Morales quedó al margen de las elecciones presidenciales de agosto próximo en Bolivia al no poder registrar su candidatura, informó el Tribunal Supremo Electoral. 8 de la noche con 58 minutos. Hasta aquí el microinformativo de Radio Nacional. Radio Nacional,